usted nos visita por primera vez el día de hoy, nosotros en este trimestre del año estamos estudiando el capítulo 8 de nuestra confesión de fe. Nosotros somos una iglesia bautista reformada, una iglesia confesional, y eso quiere decir que estamos adheridos a una confesión histórica de fe. Este es el resumen de lo que nosotros creemos es la más clara enseñanza de las Escrituras. Entonces, si usted no tiene una copia, puede buscar al hermano Franklin Rojas después de este primer tiempo, y él le va a obsequiar una copia de la confesión a usted. Entonces, estamos viendo, como hemos dicho ya, la doctrina de la obra de Cristo. Recordemos que en el párrafo 4 nosotros vimos cómo es que Cristo realizó su obra, su estado de humillación y exaltación. En el párrafo 5 vimos los logros de la obra de Cristo, ¿verdad? Logró satisfacer la justicia de Dios, nos dio a nosotros la redención, ¿verdad? Y nos dio la herencia en el reino de los cielos. En el párrafo 6 nos habla la confesión de la excelencia de nuestro Redentor y su obra en favor nuestro, ¿verdad? No solo pudo salvar a los que vivieron después de su muerte, sino que pudo salvar a todos los santos desde el principio del mundo. En el párrafo 8 vimos sobre el éxito de la obra de Cristo. Él murió para redimir perfectamente a su pueblo y aplicar esa salvación a cada uno de ellos, ni uno más ni uno menos. ¿Por qué? Porque a él le había sido dado en sus manos por el Padre un pueblo que el Padre había elegido, y por ese pueblo él murió, y a ese pueblo él salvó, y a ese pueblo él dará vida eterna cuando él venga una segunda vez. Ahora, en el párrafo 10 de nuestra confesión, nosotros estamos, que ya es el último párrafo, nosotros leemos lo siguiente: esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él, y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Párrafo 10, entonces, como hemos visto desde la semana pasada, habla de la necesidad de la obra de Cristo. Contesta esa pregunta que hicimos la vez pasada: ¿por qué razón fue necesaria la obra de este gran e infinitamente excelente y exitoso mediador? Y lo hace hablando del triple oficio de Cristo. Recuerden que todo el capítulo 8 ha hablado de este oficio de Cristo. Párrafo 1, párrafo 4, párrafo 5, párrafo 6, párrafo 8, párrafo 9 y párrafo 10. Todos esos párrafos del capítulo 8 nos han hablado a nosotros del oficio de Cristo. Hasta en el capítulo 13 vimos la semana pasada, en el párrafo 3 habla de la necesidad de su oficio real en favor nuestro. Ahora, a modo de repaso de lo que vimos la semana pasada, recordemos que en teología, y podemos decir que desde Calvino, quien fue que sistematizó esta doctrina del oficio de Cristo, hasta los reformadores, a este oficio de Cristo se le conocía como el munus triplex, o el officium triplex de Cristo en latín. Y recordemos que lo que dijimos la semana pasada es que no se tratan de tres oficios separados de Cristo, se trata de un solo oficio con una triple función, por así decirlo. Es un solo oficio de Cristo con una triple función, o con tres funciones. Segundo, la semana pasada vimos que este oficio triple de Cristo es un oficio eterno, ¿verdad? Perteneció al Señor desde siempre,
qué? ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque muchos dirán y han dicho que el oficio sacerdotal de Cristo sucedió nada más cuando Él murió por su pueblo, o que su oficio profético se dio nada más durante su ministerio terrenal, y que su oficio real ocurre nada más después de su ascensión a los cielos. No, este triple oficio de Cristo es eterno y le ha pertenecido a Cristo desde la eternidad. Desde la eternidad. Recuerden que el párrafo 1 del capítulo 8 dice que Cristo fue escogido y ordenado por Dios el Padre como mediador. ¿Y cuándo ocurrió eso? Dice, según el pacto que había entre ellos. ¿Cuál es ese pacto? El pacto eterno de la redención. Pues este oficio le ha pertenecido a Cristo desde la eternidad. Tercero, Calvino decía muy claramente que el título de Cristo, que significa Mesías, el ungido, implica este triple oficio del Señor. ¿Y por qué Calvino hizo eso? Bueno, porque nosotros vimos la semana pasada que tanto los profetas como los sacerdotes como los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos para ese oficio. Entonces, ¿por qué se le llama a Jesús el Cristo, el ungido? Bueno, ¿por qué? Porque en Él está encarnado todos esos oficios. Él es el profeta, sacerdote y rey. La semana pasada también vimos como cuarto punto que este oficio le fue conferido al Señor. Así como nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo se ilustraba esto en los profetas, en los sacerdotes y en los reyes, que nadie llegaba por sí mismo y decía, yo voy a ser rey de Israel. No, eso le era conferido a esa persona, ¿verdad? ¿Quién decidió cuál sería la línea real de Israel? Dios. Judá. Profetizó Jacob antes de morir. Él tendrá el cetro. Dios es el que escogió la línea real de Israel. Dios escogía a sus profetas. Nadie venía y decía, yo soy profeta de Dios y esto es lo que traigo. No, Dios llamaba a los hombres, como vimos con Jeremías. Desde el vientre me separaste. Lo mismo con los sacerdotes. ¿Quién escogió la línea sacerdotal en Israel? Dios. Leví. Nadie más. Recuerden, tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres que quisieron cumplir labores que eran únicamente para los sacerdotes. ¿Qué les pasaba? Dios los castigaba, que no era de ellos. Dios había escogido una línea. Bueno, este oficio a Cristo le fue conferido por Dios. Fue Dios quien lo ordenó a él, como leeremos hoy en el Salmo 110, ¿verdad? Mediador entre Dios y los hombres. Finalmente, la semana pasada vimos también la importancia de este oficio triple de Cristo. Lo que vimos, como lo explica Berkhoff en su teología sistemática, es eso. Nosotros tuvimos una cabeza federal, un representante en el Edén, Adán. Él debió actuar como el profeta de Dios, como aquel que serviría a Dios en el jardín del Edén, aquel que gobernaría y subyugaría la creación que Dios le había dado. Pero él falló en todos esos cargos que Dios le había dado. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos entonces a un profeta, a un sacerdote y a un rey. Y eso lo cumple Cristo. Ahora, la semana pasada también vimos la definición de ese término profeta. Y la semana pasada vimos un poco sobre esta parte esta faceta del oficio de Cristo de profeta. Y dijimos que ese término significa alguien que expresa o que habla la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra profeta, pensamos que es alguien que predice cosas del futuro. Ustedes examinan la profecía en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la gran mayoría de casos son cosas que Dios nada más, esos profetas lo que hacen es hablarle al pueblo la palabra que Dios les ha dado. Nada más. Eso es lo que significa un profeta. Vimos que el profeta, según la Biblia, es aquel que ha sido llamado por Dios, como dijimos, para ser su mensajero. Dios los llamaba. Isaías, a ti te voy a enviar. Jeremías, a ti te voy a enviar para que le hables mi palabra a mi pueblo.
Vimos el deber de los profetas, que era revelarle la voluntad de Dios a su pueblo, ya fuera en forma de instrucción. Los profetas instruían a su pueblo. Hoy vamos a ver también que los sacerdotes tenían esa parte también de su oficio, era instruir. Pero más que todos, los sacerdotes instruían en la ley de Dios. Los profetas instruían a su pueblo, los amonestaban, los exhortaban, los reprendían, como estamos viendo en Amós, una y otra vez. O también recordándole al pueblo de Dios las promesas de Dios. Dios vendrá. Cuando ustedes se arrepienten, Dios vendrá y los va a restaurar y los va a traer de nuevo aquí. Vimos también que en el Antiguo Testamento Dios le prometió a Israel un profeta singular. Por medio de Moisés, Dios dice en Deuteronomio 18:18, profeta les levantaré, singular, un profeta de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Vamos al último capítulo de Deuteronomio 34. Dios les prometió un profeta por medio de Moisés. Ven lo que dice Deuteronomio 34, 10. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nunca más. Era lo que Israel estaba esperando por 400 años, después de volver del cautiverio. 400 años esperando el cumplimiento de esa promesa en Deuteronomio 18, al profeta prometido. Un silencio de más de 400 años en el que ellos no recibieron la palabra de Dios. Ellos estaban esperando a este profeta, y por eso, como leímos en Juan 1:21 la semana pasada, fue cuando aparece Juan el Bautista, ellos van a Juan y le dicen: ¿eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? Aquel de Deuteronomio 18 que nos prometió Dios por medio de Moisés. Juan le dice: no soy yo. Él era un profeta, pero él no era el profeta. Fue Jesús quien, como vimos la semana pasada, cumplió esta promesa del Señor en el Antiguo Testamento. Fue Él quien fue ordenado por Dios en la eternidad, en ese pacto eterno de la redención. Fue Cristo quien estuvo cara a cara con Dios. Juan 1:1, ¿qué dice? El verbo estaba con Dios. Literalmente en el griego quiere decir que estaba cara a cara con Dios, en intimidad con Dios. Fue Cristo quien habló todas las palabras de Dios, como vamos a leer en Hebreos 1. Como Él dijo en Juan 17: y toda tu palabra se las he dado yo a ellos, a tu pueblo. Ni una faltó, todo se lo he dicho yo a ellos. Fue un hombre que exhortó, amonestó, corrigió y consoló a su pueblo. Fue un hombre de gran oración, como era parte de lo que caracterizaba a los profetas. Era un hombre de oración y un hombre obviamente poderoso en obras, como Dios se lo había prometido a Moisés. Ahora debemos entender que esta función profética de Cristo, como sabemos que es un oficio eterno, lo vemos también en el Antiguo Testamento, lo vemos en su encarnación y lo vemos ahora que Él está en el cielo. La semana pasada recordamos en Éxodo capítulo 3, donde Moisés ve una zarza que está ardiendo. En Éxodo 3:12 nos dice que el ángel de Jehová es el que está ahí en medio de la zarza. En Éxodo 3:14, ese ángel de Jehová que está en medio de la zarza le dice a Moisés: yo soy el que soy.
¿Quién era ese ángel de Jehová? Era una cristofanía, era Cristo mismo ahí antes de su encarnación hablando con Moisés y dándole su nombre. Yo soy el que soy. El nombre de Jehová, Yahweh. Fue el ángel de Jehová quien apareció a Moisés y le habló su palabra a él, de parte de Dios el Padre. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, escuchen lo que dice, apúntenlo, pero escuchen. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Cuáles profetas está hablando Pedro? Todos los profetas del Antiguo Testamento. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, escuchen, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Que Cristo ejerció esa faceta profética de su oficio en el Antiguo Testamento en los profetas. Fue Él, por medio de su Espíritu que le pertenece a Él, que se lo dio a sus profetas para que ellos hablaran acerca de Él. Entonces Cristo actuó en el Antiguo Testamento por medio de su Espíritu Santo en los profetas. ¿Para qué? Para traer su palabra a su pueblo. Lo mismo hizo durante su encarnación. Todo lo que el Señor habló, lo hizo. El Señor habló todo lo que su Padre le dijo a él que dijera. Pero también el Señor sigue ejerciendo, como vimos la semana pasada, su oficio profético ahora que está sentado a la diestra del Padre en su estado de exaltación. Hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. Cristo sigue siendo nuestro profeta hoy. Nosotros necesitamos a Cristo como nuestro profeta hoy. Hoy. Y Cristo ejerce este oficio profético hoy en medio nuestro, primeramente, o lo hizo primeramente por medio de la enseñanza de los apóstoles. El Señor Jesucristo nos dejó su palabra registrada por medio de sus apóstoles y profetas. Entonces Él nos sirve a nosotros como profeta por medio de las Escrituras, habiéndole dado su palabra y registrándola por medio de esos hombres que Él usó. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cristo, por medio de su Espíritu Santo, dejó registrada su palabra para nosotros como nuestro profeta. Pablo confirmó esto diciendo en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué necesitamos nosotros? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ser enseñados, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Cristo nos dejó su palabra registrada para esa precisa necesidad nuestra, como nuestro profeta. Efesios 2, 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Jesús en su oficio profético usó primeramente para nuestro bien a los apóstoles y profetas. Ellos nos registraron su palabra a nosotros. Pero también la función profética del Señor
como nuestro mediador, como el mediador entre Dios y los hombres, continúa también ahora, después de su encarnación, mientras Él está sentado a la diestra del Padre por medio de los ministros de su palabra. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Entonces, Cristo ejerce su oficio profético no solo por medio de los apóstoles y profetas, por medio de los cuales Él dejó registrada su palabra para nosotros, sino que Cristo continúa ejerciendo su oficio profético por medio de los ministros de su palabra. En Efesios 4, empezando en el versículo 11 al 13, dice: y Él mismo, y esto está hablando aquí de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A estos ha usado Cristo como el profeta de su pueblo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, a fin, ¿con qué fin Cristo como nuestro profeta nos ha dejado a estos hombres? ¿Nos ha dado a estos hombres como regalo? A fin de perfeccionar a los santos. Y ahí debe haber una coma. A fin de perfeccionar a los santos, coma. Para la obra del ministerio, coma. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para estas tres cosas nos ha dado Cristo pastores y maestros. Para la perfección de los santos, para que ellos ejerzan la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es nuestro profeta. Y así es como Él, por medio de sus ministros, ejerce su oficio profético. Por eso es que como iglesia, las iglesias de Cristo deben buscar bien quiénes son esos dones que Cristo le ha dado a ellos como iglesia. Porque si ellos ponen a cualquiera, entonces Cristo no estará actuando por medio de ellos como su profeta. Porque Él no le ha dado a ese hombre, a esa iglesia, como ministro de su palabra. Cristo venció, tuvo victoria en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, y Él en su victoria le dio regalos a los hombres. Y esos regalos son pastores y maestros. La responsabilidad de cada iglesia de Cristo es reconocer a esos dones que Dios le ha dado a esa iglesia y ordenarlos al ministerio. Cristo entonces sigue ejerciendo su función profética cuando los pastores que Él le ha dado a sus iglesias predican y enseñan su palabra a su pueblo. ¿Entienden lo que venimos a hacer aquí el domingo? Imagínense en Mateo capítulo 5, Cristo en la parte más baja de aquel monte, todos sus discípulos y esa gran multitud escuchándolo a Él y Cristo hablándoles a Él su palabra, todos atentos a lo que Él decía. Bueno, es por nuestra falta de fe que nosotros no podemos entender que cuando estamos aquí reunidos y se nos está predicando la palabra, Cristo nuestro profeta nos está hablando a cada uno de nosotros. Y por eso es que debemos prestar tanta atención, porque Cristo, que es Dios mismo, el Dios hombre que conoce los corazones de todos nosotros, que sabe nuestra necesidad por medio de lo que se predica aquí cada domingo, Él nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro profeta. Pero también Cristo ejerce su oficio profético en nosotros por medio de la iluminación de su Espíritu Santo. ¿Cómo le habló Él a los santos del Antiguo Testamento? Por medio de su Espíritu Santo, que Él había puesto en los profetas. Bueno, ¿cómo es que el Señor también actúa como nuestro profeta en nosotros el día de hoy? Bueno, por medio de su Espíritu Santo, que Él nos ha dado a cada uno de nosotros junto con el Padre. El
Padre y el Hijo nos dan a nosotros al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo a cada cristiano le permite entender la palabra de Dios por medio de la iluminación de su Espíritu. Y vean lo que dice el capítulo 1, el párrafo 6 de nuestra confesión. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Poco a poco el Espíritu Santo entonces nos va enseñando a nosotros la palabra de Cristo, la palabra de Dios a nosotros. Como decíamos la semana pasada, por eso es tan importante que nosotros, cuando estamos leyendo la Biblia, lo hagamos en oración. Señor, permíteme entender lo que voy a leer. Porque si no es por medio del Espíritu Santo, no vamos a entender nada. Entonces orémosle al Señor. Señor, ahora voy a leer este pasaje de la Escritura, que tu Espíritu Santo me dé el entendimiento y la capacidad para entender lo que voy a leer. Tu Espíritu Santo actúe en mí, me ayude a aplicar esta palabra a mi corazón. Este es el otro consolador que Cristo nos ha dado a nosotros. Berkhoff dice que Cristo continúa su actividad profética desde el cielo por medio de la operación del Espíritu Santo. Sus enseñanzas son a la vez verbales y de hecho, es decir, enseña no únicamente por medio de comunicaciones verbales, la palabra, la leída, nosotros, sino también por medio de hechos de la revelación. Por ejemplo, la encarnación. Nosotros leemos de la encarnación de Cristo y Cristo nos está enseñando a nosotros. La resurrección, su muerte expiatoria, la ascensión, y aún durante el tiempo del Antiguo Testamento, por medio de tipos y ceremonias, por medio de los milagros de la historia de la redención y por medio de la redención providencial del pueblo de Israel. Mas a la casa de Jehová salvaré. Tendré misericordia de la casa de Judá. Nosotros vamos al Antiguo Testamento y el creyente que tiene el Espíritu Santo que Cristo le ha dado puede ver en todos los tipos, en esas ceremonias, y ve y dice, esto apunta a Cristo mi Salvador. ¿Pero por qué lo puede hacer? Porque tiene el Espíritu Santo. Y dice Berkhoff, y todavía ahora lo ejerce por medio del Espíritu que habita en los creyentes y por medio de la agencia de los ministros del Evangelio. El autor de los Hebreos reconoce esta finalidad de Cristo como el profeta de Dios. En Hebreos 1, versículos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Apocalipsis 1, ¿se acuerdan? Apocalipsis 1:1. Vemos a Cristo, el oficio profético de Cristo en nuestro favor. Escuchen, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vean el oficio profético de Cristo. Dios el Padre le dio un mensaje a Cristo de su revelación para sus siervos. Estas 7 iglesias en Asia Menor. Jesucristo entonces se la dio a un ángel suyo para que este ángel se la diera a Juan y Juan llegara y la dejara registrada para estas 7 iglesias. Cristo es el profeta de Dios. ¿Y para qué dejó el libro de Apocalipsis para estas 7 iglesias? ¿Para qué fue que Cristo como el profeta le dio este mensaje a estas 7 iglesias? Para consolarlos en medio de las tribulaciones que estaban experimentando con este recordatorio. Cristo es el vencedor. Cristo vencerá. Dios tendrá la victoria sobre todos sus enemigos, sobre todos los enemigos de su pueblo, por medio de Jesucristo su Hijo. Para consolar, para instruirlos también. En medio de ustedes están tolerando a Jezabel, hay falsos profetas, corregirlos, reprenderlos. Ustedes piensan que
que yo no me doy cuenta de nada. Yo voy a venir como un ladrón en la noche y voy a matar a todos los que se han rebelado contra mi palabra. Reprendiendo. Cristo es nuestro profeta. Ahora, el párrafo 10 habla de la necesidad de Jesús como nuestro profeta. Y lo dice así. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. ¿Por qué necesitamos tener a Cristo como nuestro profeta? Porque somos ignorantes. La necesidad de esta función profética del oficio de Cristo es porque somos ignorantes. Ignorantes en cuanto a Dios, ignorantes en cuanto a nosotros mismos, ignorantes en cuanto a Cristo, ignorantes en cuanto a la voluntad de Dios para con nosotros. Y ciertamente Dios nos promete en el nuevo pacto, cuando Él nos salva, que todos conoceremos a Dios. Ya nadie le podrá decir a nadie, ven, conoce a Dios. No, todos me conocerán, dice el Señor. Pero nosotros no conocemos a Dios plenamente por nuestra ignorancia, por causa de nuestro pecado, y constantemente, día tras día, tenemos que aumentar en nuestro conocimiento de Dios. Por nuestro pecado tenemos una ignorancia tal de nosotros mismos y de nuestro pecado, que Cristo como el profeta tiene que enseñarnos a nosotros toda nuestra corrupción. Y no es esto lo que experimentamos. Creemos estar bien y de pronto Cristo, por medio de su Espíritu Santo, nos muestra, por medio de su palabra, un pecado que desconocíamos en nosotros. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Para que sepamos qué tan malos podemos ser nosotros sin Cristo. Ignoramos acerca de Cristo también. Sus beneficios, sus bendiciones. Nuestra ignorancia es tal que para eso Dios nos dio un profeta, al profeta, para que nos enseñara a nosotros todo lo que necesitábamos saber. Hermanos, gloria a Dios por el Señor Jesucristo. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el hombre natural. El hombre que no tiene a Cristo, que no ha sido salvado, no puede entender las Escrituras. Hermanos, ¿por qué nosotros podemos entenderlas? No es porque somos más sabios, no es porque somos unos genios. Es porque Cristo es nuestro profeta y Él nos ha dado su Espíritu Santo para poderla entender. No sé si ustedes conocen, pero había ya se me acaba, ¿cómo se llamaba? Un ateo muy famoso. Ya se me olvidó el nombre. Bueno, pero él, una vez le preguntaron, y yo escuché esta entrevista, a él le preguntaron cuál es la narrativa, la historia de la Biblia. Y él la dijo claramente. Dios creó al hombre, el hombre pecó, para eso Dios, dice la Biblia, envió a Cristo para salvar. Pero para él era locura eso. ¿Por qué nosotros podemos convencernos de que esa es la verdad? Porque Cristo es nuestro profeta y nos ha dado su Espíritu Santo para entenderlo. Por eso. Romanos 1, si Cristo no fuera nuestro profeta, la realidad de Romanos 1, 18, 23 sería la nuestra hoy. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Dios en su creación nos ha revelado a todos los hombres que Él es Dios y que Él es todopoderoso. Pero el hombre natural que no tiene a Cristo como su profeta, que no tiene a su Espíritu Santo, detiene con injusticia esa verdad y dice: no, Dios no es ni mi Dios, ni Él es todopoderoso, yo soy mi Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, porque tú no eres mi Dios, yo soy Dios. Yo he logrado esta casa, yo he logrado este salario, yo he traído esta comida a mi plato, no tú, yo. Por eso no le dan gracias a Dios. Por eso es un pecado terrible, y esto sí es pecado, cuando un cristiano se sienta y no le agradece a Dios por lo que tiene enfrente. O cuando se acuesta en la noche y no le ha dado gracias a Dios por todo lo que le ha dado durante el día. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa sería nuestra condición si no tuviéramos a Cristo como nuestro profeta y a su Espíritu Santo revelándonos su palabra a nosotros. Solo les quiero leer el párrafo 1 del capítulo 1 de nuestra confesión. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, como leímos en Romanos 1. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Nuestra ignorancia es tal que nosotros necesitamos a Cristo como ese profeta de Dios que nos instruya, nos corrija, nos amoneste, nos anime, nos consuele. Lo haga por medio de su palabra. Esta es la revelación final de Dios para nosotros. Esta es la revelación final de Cristo para nosotros como nuestro profeta. En los devocionales familiares esta semana, el jueves, estamos estudiando Efesios. Y llegamos a Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Y yo me detuve en esos pasajes y yo le decía a mis hijos que lo que caracteriza a un cristiano es lo que los teólogos han llamado estar en la escuela de Cristo. ¿Usted quiere una definición de cristiano? Usted puede decir, un cristiano es aquel que está en la escuela de Cristo, como lo define Efesios 4, versículos 20 y 21. Son aquellos que no solo, dice Efesios 4, han aprendido así a Cristo, han aprendido a Cristo, sino que también son aquellos que le han oído y que están siendo enseñados por Él conforme a la verdad que está en Él. Yo le hacía esta pregunta a mis hijos: ¿es esa su realidad hoy? ¿Pueden decir ustedes, chicos, que ustedes están en la escuela de Cristo? Y todos nosotros debemos hacernos esa pregunta. ¿Estoy yo en la escuela de Cristo? ¿He aprendido yo a Cristo así? ¿Estoy siendo por Él enseñado según la verdad que está en Él? Porque si no, no soy cristiano. Y no tengo a Cristo como mi profeta. Yo estoy perdido. Por eso entonces debemos entender que la palabra de Dios nos lleva a Cristo. Él es aquel que nos puede revelar la voluntad de Dios, el camino para llegar a Él. En Él está la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a su palabra, confiando en su Espíritu, y saber que en Cristo encontraremos la vida eterna. La próxima semana entonces
seguimos con el oficio sacerdotal de Cristo.